come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Como cargar sacos repletos de heno en el infierno a la vista del mismísimo diablo. Así era trabajar en las entrañas de aquel viejo barco, bajo la mirada recelosa del jefe de máquinas, un tipo alto y robusto, siempre irritado. Noruego lo llamaban. Bajo su piel, cubierta de hollín, decían que se ocultaba la tez blanca de los que viven en el norte más allá de los alemanes. Igual que su alma, su rostro se camuflaba bajo la espesa negrura de la ceniza. Había llegado tiempo atrás después de que le rescataran a unas 20 millas de la costa. El ballenero en el que navegaba se fue a pique tan rápido que solo él había sobrevivido. Las conjeturas y los chismes en torno a su origen y a las causas del naufragio corrían de boca en boca, multiplicándose el número de versiones a medida que los sucesos se relataban. Pero lo cierto es que nadie podía asegurar nada sobre las circunstancias que lo habían obligado a vivir entre nosotros. Rácano con las palabras, aún más con cualquier gesto que denotara complicidad o afecto, el desempeño de su labor en las calderas y en el entramado de válvulas, pistones y cigüeñales que hacían mover el barco le ocupaban todo su tiempo. Como cualquier animal de madriguera, solo se le veía fuera de la sala de máquinas a la hora de las comidas. Almuerzo y cena, porque para el desayuno ni rastro de su presencia. Caminaba pesadamente, como si sus enormes pies fueran los eslabones de la cadena del ancla. De sus ojos no podías esperar una mirada compasiva, al menos comprensiva, cuando el agotador trabajo en las calderas sobrepasaba todo límite. Una noche, a la capa, la avería en una de ellas lo puso especialmente nervioso. Sus manos, diseñadas para agarrar por el cuello a sus subordinados, ejecutaron la función para las que fueron concebidas en la persona del segundo oficial, a quien el gesto de brutalidad dejó inconsciente durante algunos minutos. Aquello tensó aún más las malas relaciones que mantenía con el capitán. Finalizada la campaña, desembarcó para siempre y desapareció de nuestras vidas. Desde entonces, en fechas señaladas como las de Navidad o algún cumpleaños, dejamos de recibir las afectuosas felicitaciones que atribuíamos sin demasiada convicción a la compañía. Al noruego, tiznado el rostro por el hollín, le echaremos de menos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el episodio de hoy vemos la mar desde tierra, pero no desde cualquier lugar. Lo haremos desde la atalaya privilegiada que siempre representa un faro. Concretamente el de Mesa Roldán, en Almería, desde donde hace algo más de 30 años trabaja como torrero Mario Sanz Cruz. No es un farero al uso. Si bien es cierto que a todo farero le cubre cierto halo místico de soledad, que nada tiene que ver con la realidad, en el caso de Mario Sanz esa imagen tampoco se cumple. Pero sus inquietudes culturales, que le han llevado a hacer del faro de Mesa Roldán un espacio en el que lo mismo se celebran presentaciones de libros, que sirve de escenario expositivo, Mario Sanz, como autor del libro Esto no estaba en mi libro de la historia de los faros, de la editorial Almuzara, sabe mucho de faros. Con él hablaremos de su trabajo como técnico de sistemas de ayuda a la navegación y de las muchas historias que conoce de faros y fareros. Juan Melgar nos presentará el último título ganador del premio Fundación Álvar González, que también lleva el sello de Librería Robinson. 1519-1968, 2 navegaciones esféricas de la humanidad, ha sido el libro escogido, escrito por el historiador Francisco Javier López Martín. El Museo Marítimo de Asturias expone una interesante colección de sirenas de señales con el que haremos repaso de los útiles sonoros que a lo largo de los siglos se han llevado a bordo de los barcos como herramientas para la señalización de una maniobra o como elemento de seguridad en caso de niebla, por ejemplo. Navegaremos por la historia, a través de las Españas de ultramar y sus exploraciones de la mano de Josu Jiménez, que en esta ocasión nos descubrirá la figura de Carlos Palanca y sus andanzas por Saigón. Por cierto, Josu ha publicado un nuevo libro, del que también hablaremos.
Y para cerrar, Roberto Bucetas, como hace en cada podcast, nos expondrá algún interesante tema relacionado con la navegación y la náutica. En esta ocasión, barcos tipo sloop, goletas y ketch, diferencias y peculiaridades. Pero antes de empezar, nuestro recuerdo y reconocimiento al marinero del barco Alonso y María, con base en el puerto de Mazarrón, fallecido mientras faenaba en aguas próximas a Altea. Un pie enredado en la red mientras largaban provocó que fuese arrastrado al agua con fatales consecuencias. Va por él. Ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata, en la provincia de Almería, el faro de Mesa Roldán sigue proyectando su luz sobre el Mediterráneo. Desde que se inaugurara en el mes de diciembre de 1863, imaginaos, por él han pasado fareros que seguro han ido dejando su huella. El último de ellos, todavía en activo, es Mario Sanz Cruz, farero, escritor con numerosos libros publicados y algún guión cinematográfico, además de otras inquietudes en el ámbito de la cultura. Con él hablamos de su vida como farero, de la vida del farero de entonces, en aquellos faros tan solitarios, muchas veces hostiles, y de historias siempre vinculadas a la navegación, entre las que no faltan naufragios, abordajes y las mejores de todas, los barcos que llegan a puerto con marineros que se reúnen con los suyos, gracias en ocasiones a que la cuidada luz del faro los guía. Mario Sanz Cruz, muy buenas. Hola, buenas. Eres de los pocos fareros que quedan en activo. ¿Cuántos años llevas en Mesa Roldán, Mario? Sí, llevo 30 años ya, 30 y medio. Uh-huh. Y yo soy de los últimos que entró también, claro. Ya, claro. Pues estamos declarados a extinguir. Sí. Lógico. Oye, imagino que parte de la formación práctica del farero obliga a empezar de la mano de alguien, ¿no? De otros fareros más experimentados. Habrás conocido otros faros y muchos fareros, imagino. Sí, el problema que tuvimos nosotros es que cuando entramos prácticamente no nos querían y ni siquiera hicimos las prácticas reglamentarias que eran lo que se hacía de toda la vida, ¿no? Que entonces es cuando te cogía un farero antiguo y experimentado y te metía en el oficio. Sí, y entonces nos plantaron en los faros del tirón. Uh-huh. Y, hombre, fui aprendiendo algo de los compañeros, pero no me pilló muy cerca. Ya. Oye, ¿tiene mucho de vocacional ser farero? La vocación mía es un poco sobrevenida, pero la he cogido con ganas. La figura del farero o torrero de faros, como también se os conoce, es vista por la sociedad como esa persona solitaria que habita lugares idílicos en ocasiones, no siempre mirando al mar. ¿Cómo se ve Mario Sanz, farero? Bueno, yo soy de Madrid, entonces para mí fue una impresión enorme ir a vivir a un faro, ¿no? Sí. Cambiar una ciudad como en Madrid, con las calles todo alrededor, viendo las casas del vecino. Sí. Y aquí lo que tienes enfrente son cientos de kilómetros de mar, ¿no? El faro de Mesa Roldán está a 210 metros sobre el nivel del mar y tenemos una distancia enorme de mar a la vista, y dentro del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, o sea que todo naturaleza. Entonces el cambio fue como de la noche al día. ¿Y te atraía ese tipo de vida? ¿Te veías como farero? ¿Te viste en alguna ocasión? Sí, bueno, realmente mi tema venía de que mi pareja siempre quería ir al mar. Uh-huh. Y nosotros vivíamos en Madrid, teníamos un bar de copas, y yo un poco por hacer la gracia le dije, me voy a presentar a la oposición de farero y como tengas suerte te vas a hartar de mar. Sí. Y la verdad es que aprobé, que también era muy difícil aprobar. Y de pronto, pues yo por mi propia inconsciencia me había convertido en un farero. Uh-huh. La verdad es que ha sido lo mejor que he podido hacer. Ya, o sea que la gracia se convirtió en algo serio, ¿no? En algo muy serio. Claro, tan serio. Ya ves que después de 30 años, pues sí. Ahora soy yo el que escribe sobre faros, el que da las charlas. Sin duda. El que habla con los medios. Oye, desde luego la vida del farero nunca ha sido una vida fácil, ¿no? Los avances tecnológicos y las mejoras en la habitabilidad y la seguridad de los faros han hecho que muchas cosas hayan mejorado. Pensar cuando los fareros habitaban lugares alejados de todo núcleo, digamos, poblado, con problemas muchas veces para conseguir relevo después de meses de aislamiento, tenía que ser muy duro, Mario. Bueno, en islas sobre todo, que el problema es que, claro, el relevo te venía por mar y sobre todo la comida y el agua y todo te venía por mar. Ya. Entonces el aislamiento ha sido horroroso. Aquí tenemos un ejemplo en la provincia de Almería, que es la isla de Alborán. Sí.
que han pasado los fareros muchísima hambre, muchísimas veces, ¿no? Porque, claro, el barco que venía de Almería hacia Melilla era el que les traía la comida y el agua también, porque claro, no había ningún tipo de forma de conseguir agua. Si había un temporal, no paraba y volvía a la semana siguiente o 15 días después. Si te cogía el temporal repetido, allí había que pasar hambre o hacer una comida común, un pan para todos, o pescar cuando pudieras si el temporal te dejaba. Ya. Y la verdad es que ha sido bastante duro. Ya. Oye, ¿en qué aspectos ha mejorado la vida en los faros? Bueno, sobre todo porque en las islas ya no se habita en ninguna. Los faros son automáticos todos. El mismo de Mesa Roldán, yo estoy encantado de estar en el faro porque claro, con el coche te vas y te vienes sin ningún problema. Sí. Pero antiguamente el mismo faro de Mesa Roldán era un faro considerado aislado. Tiene una meseta, está en lo alto de una meseta a 210 metros sobre el nivel del mar y claro, te imagínate subir y bajar al pueblo, que el pueblo era pequeñísimo, a comprar harina o aceite o cualquier cosa sin tener ni siquiera como mucho un burro o un caballo. Ya. O andando, subírtelo a hombros, ¿no? Sí. Que eran 8 o 9 kilómetros hasta el pueblo. Mira, en uno de nuestros primeros podcasts hablamos con José Luis García, el último farero que tuvimos aquí en Cabo Peñas, y nos comentaba, precisamente hablando de este asunto, de lo aislado que a veces estaban los faros, que claro, el farero tenía que estar 24 horas, los 365 días del año, pendiente de que todo funcionase, ¿no? De que todo funcionase correctamente. Y cada vez que tenía que salir del faro, pues para conseguir suministros era un problema. Y no digamos cuando tenía que cumplir con los oficios religiosos, porque el cura también, en fin, decía que había que estar en misa los domingos. Era un auténtico problema y eso hubo que regularlo con las autoridades de alguna forma. Aquí en Mesa Roldán han hecho misa algunas veces que les ha venido el cura, se ve que ya perdían muchos domingos y ya el cura hizo misa en el faro. Claro. Pero vamos, el problema era que había que estar medianoche cada uno de los dos fareros que solía haber en los faros. Sí. Medianoche cada uno porque era una llama que se podía apagar, había que encenderla a su hora y había que ver que no se crease un incendio. Entonces no podías abandonar el faro ninguna noche. Sí normalmente uno estaba de guardia un día y otro al día siguiente. Entonces el día que te pillaba fuera de guardia podías bajar al pueblo al correo o a comprar lo que fuera. O sea que no es que estuviera muy libre, pero por lo menos tenías un día sí y otro no para poder moverte a hacer algunas cosas. Claro, porque además estamos hablando de tiempos en los que los faros efectivamente no estaban electrificados todavía, es decir, que la luz era llama, era fuego. No, era fuego y el giro de las ópticas se hacía con un peso que había que subir con una manivela y luego caía como los relojes de cuco. Entonces, claro, cada cierto tiempo había que darle cuerda porque llegaba abajo de la torre, sonaba un timbre y tenía que ir el farero a darle otra vez a la manivela. Ya, hay que ver. Oye, tampoco, bueno, no era, digamos que la convivencia en circunstancias tan penosas, ¿no? Tampoco era fácil. Y no es difícil que acabase en conflicto, a veces muy violentos. Sí, claro. El problema es que siempre se habla de la soledad del farero y eso es mentira. Eso no ha existido nunca. Ya. O sea, nunca ha habido un farero solo, sin nadie, en un faro. Normalmente eran 2 o 3 fareros con la familia. Menos en sitios de roca que estaban los fareros solos, pero ellos siempre 2 o 3. Y el problema es ese, la convivencia en aislamiento, en sitios complicados, trabajos complicados, 24 horas juntos ellos, junto a la familia. Entonces aquí en Mesa Roldán ha habido de todo, ¿no? Ya. Tengo yo en los diarios de servicio escrito bastantes conflictos entre fareros, incluso tiros, claro. En tu libro, esto no estaba en mi libro de historia de los faros, publicado por Almuzara, llegas a contar historias realmente increíbles, ¿no? Una de las que más me impactó, y bueno, sin ninguna intención de hacer spoiler, es la que afectaba a los torreros de Islas Columbretes, ¿no? Infestadas de escorpiones. ¿Cómo se las apañaban para poder convivir con una especie tan hostil como son los escorpiones? Sí, bueno, en las Columbretes tuvieron todo tipo de problemas. Primero, el sitio. El sitio es muy difícil de vivir porque no sé si has visto alguna vez una foto de las Columbretes. Sí, las es conozco, como un cono volcánico medio hundido. Sí. Y el faro está en la cuerda del monte. O sea, no tienen ni orillas buenas, ni playas,
ni nada. O sea que de primeras para vivir ahí ya es complicado. Luego los escorpiones estaban por todos los sitios y ellos, había fareros que metían las patas de las camas dentro de botes con agua o con petróleo para que no subieran los escorpiones a la cama por la noche. Ujú. Y al final los erradicaron, se llevaron cerdos que se los comían. Es increíble. O sea que los han erradicado tanto que al parecer era una especie endémica de las islas Sí. y ahora no queda ninguno, claro. Ya, claro. Bueno, por instinto de protección, ¿no? Básicamente. Claro, no, es que aquello era horroroso. Claro. Bueno, Sí. eso se sustituyó luego porque también había víboras Ujú. que dieron el mismo tipo de problemas. Bueno, el veneno más potente. Ya. Eso hablando de columbretes, pero entiendo que Sí. habrá otros emplazamientos igualmente hostiles en toda la geografía española, ¿no? Sí, bueno, realmente es curioso que los mayores problemas los han dado las islas del Mediterráneo, más que las islas del norte. Ya. Pues la mayor parte de los problemas han venido de Columbretes, de Alborán, de las Islas Hormigas que están frente a Murcia, el Cabo de Palos. Ya. Y la verdad es que parece un mar muy amable, muy cómodo, pero al final, para hacerle pasar mal a los torreros, ha sido un mar complicadillo. Ya, me imagino. Vivir en un faro y trabajar al borde del mar hace que estéis sometidos a veces a situaciones meteorológicas muy adversas, ¿no? Que afectan a la navegación. ¿Cómo se viven esos momentos? Porque imagino que algún temporal con tráfico marítimo te ha tocado, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos más problemas con los rayos y con las tormentas que con el agua que te pueda venir del mar, ¿no? Porque ahí en el norte hay faros que tienen goteras de las olas. Sí. Pero aquí estamos muy altos y el mar normalmente no se eleva tanto, pero sí nos viene del cielo, ¿no? Aquí hemos tenido todo tipo de problemas con los rayos. De hecho, en Semana Santa del año pasado me cayó un rayo que me reventó todo el equipo del faro, que hubo que cambiar todo el equipo de giro y gran parte de las lámparas y todo. La torre entera que se quemó, todos los cables, me lo dejó todo hecho un desastre. Ay, Menos mal que tenía la baliza auxiliar y salí del paso. Ya, porque una avería de esas características, cuando estamos hablando de un instrumento, como es en este caso un faro, que tiene que dar servicio todos los días, entiendo que la situación de estrés creada es grande, ¿no? Claro. ¿Cómo se soluciona ese tipo de problemas? Esa es la suerte que tenemos, es que tenemos balizas auxiliares, que son más pequeñas, son destelladores, que funcionan con baterías. Ya. Entonces, aunque te caiga un rayo y te reviente el faro entero, la auxiliar va a funcionar por lo menos 3 o 4 días con las baterías. Uh-huh. Y por ahí fuimos saliendo del paso, claro. Porque dejar apagado un faro es muy peligroso y muy traumático para un farero. Sí. Oye, en tu trabajo de documentación para el libro que escribiste, recordemos el título, esto no estaba en mi libro de historia de los faros, ¿cuál fue el capítulo que más te gustó escribir, donde la documentación fue más agradable? ¿El de naufragios, problemas en los faros, el factor humano? ¿Cuál fue el que más te atrajo? Bueno, a mí me gusta hablar de la gente. Sí. De la gente. Me gustó mucho la parte de mujeres en los faros, porque han sido muy pocas durante la historia de España, 26 en toda la historia. Y me gustó ver cómo intentaban, de todas las maneras posibles, ser fareras y ellas ponían todo su empeño y el ministerio era totalmente hermético a las mujeres. Ya. Y la verdad es que por ahí saqué una documentación muy buena, ¿no? De las pioneras que intentaron ser fareras y al final no lo consiguieron hasta 1969. Es una historia desconocida, realmente, sí. Porque es un oficio también que siempre se vincula a los hombres, ¿no? Siempre que se habla de un farero, claro, siempre nos lo imaginamos con gorra de capitán y una pipa. Ese sería... También una cosa que me llamó mucho la atención al buscar documentación sobre faros, sí, es las construcciones de faros en sitios complicados. Porque claro, los fareros nos quejamos del sitio, pero tú llegas con el faro hecho. Ya. O sea, que tienes dónde meterte, pero me imagino siempre a los constructores de los faros en esos mismos sitios cuando tú llegas sin que haya nada. Claro. Ni un sitio donde meterte y tú tienes que ir poniendo las piedras y tienes que ir peleándote con el mar y con los rayos, ¿no? Directamente desde la nada.
Bueno, ahí tenemos los faros de la Bretaña, ¿no? De la costa de Normandía, ejemplos como la Juman o Armen, que efectivamente están encima de una peña, con lo cual el sí, trabajo... bueno, eso es... Sí. Armen tardaron un montón de años en construirlo y solo podían trabajar unos pocos meses al año y cuando estaba la marea baja. Ya. Entonces fueron marcando en el fuste de la torre dónde iban llegando cada año y claro, eran muy pocas hileras de piedras las que subían cada año, tardaron cerca de 40 años en hacerlo. Sí. Algunos faros, los menos, todavía están habitados, ¿no? Cuando dejen de estarlo, se habrá puesto punto y final, Mario, a una profesión que hunde sus raíces paralelamente a los orígenes de la navegación, podríamos decir, ¿no? ¿Qué te sugiere este hecho? ¿Cómo ves desde tu perspectiva este proceso? Hombre, yo sé que estamos perdidos ya, que ya no va a haber más fareros dentro de cuando nos jubilemos los que estamos, pero por lo menos a mí me gustaría ver que los faros, como hay que mantener la luz, que eso tiene que funcionar por narices, que se mantengan como son, como lo que son edificios históricos, singulares, y que se trate de hacer cuestiones pues tipo museo, tipo algo cultural, ¿no? Centros culturales, centros de interpretación del mar, de lo que sea, que se utilicen y que se conozcan y se aprecien, ¿no? Uh-huh. Por lo menos, ya que no estamos los fareros, por lo menos que el público pueda saber cómo ha sido la vida de los fareros, cómo es un faro por dentro, y lo pueda disfrutar. Uh-huh. Cuando hablamos de faros y fareros, pues siempre nos recreamos, digamos, en las historias más lúgubres, ¿no? En días de mal tiempo, barcos que se pierden, naufragios, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que la vocación del farero está en hacer llegar a casa a los marineros sanos y salvos, ¿no? Sois la luz que de alguna forma que guía a los barcos cuando entran en el puerto. Y realmente esa es la imagen con la que deberíamos quedarnos, ¿no? Claro, nosotros tenemos que mantener la luz y ser muy, muy constantes, porque claro, si falla, estás perdiendo la referencia. Ahora, con tantas tecnologías, no es lo mismo, porque antes no había naves que faros, pero a mí todo el mundo, todos los capitanes de los barcos y todos los pilotos me dicen que ellos confirman siempre con la luz y van a seguir confirmando con la luz. O sea que no vale que tú mires el GPS a 20 millas con todo negro alrededor uh-huh. y te diga que estás enfrente del puerto de Almería, pues hasta que no ves algo físico, el corazón no te asegura que estás en un sitio, ¿no? Ya. Oye, ¿el faro de Mesa Roldán permite visitas? Sí, son con cita previa normalmente porque como sigo siendo el farero, si abro al público no trabajo en todo el día, pero son con citas previas y permite visitas porque además tengo el museo montado, un pequeño museo qué bien. Que he ido haciendo con estos años, que tengo un poco de todo, tanto equipos antiguos como arte, coleccionismo y un poquito de todo. O sea que quieres, digamos, predicar con el ejemplo, ¿no? Hacer de claro. los faros un centro de interpretación, porque cuando tú te vayas quede Mesa Roldán como eso, como un centro de interpretación. Esa es la idea, que se quede abierto como museo, claro. Ya. Y de los visitantes que tienes, ¿qué es lo que más les llama la atención a la gente que pasa por Mesa Roldán? Bueno, el sitio es que es muy espectacular de vistas, ¿no? Sí. El faro, la luz del faro está a 222 metros sobre el nivel del mar, que es uno de los faros más altos que hay en toda la península y en todo el Mediterráneo. Entonces, les afecta mucho, claro, si subes a la terraza o al balcón o a la linterna, la visión en 360 grados desde el faro es muy impresionante. Luego a la gente le gusta mucho las curiosidades del museo, ¿no? Porque al final hay un poco de todo y aunque yo sea ya un poco friki de los faros, pero a la gente le resulta muy curioso. Sí. Bueno, pues faros, construcciones icónicas del paisaje de costa que guían y han guiado a lo largo de los siglos a marinos y navegantes de todas las épocas. Cada vez más tecnificados, todavía en alguno de ellos puede apreciarse el calor humano que solo el farero puede proporcionarles, ¿no? Con uno de los últimos que quedan hemos hablado, con Mario Sanz Cruz. Un placer, Mario. Gracias por la compañía. Un abrazo. Un placer. Destellos para todos. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría.
Momento de libros, de escudriñar en las estanterías de Librería Robinson. Bueno, escudriñar, la verdad es que Juan Melgar en cada podcast nos lo da todo mascado, y eso de escudriñar pues sería un mérito que no podemos atribuirnos. Hoy, además de hablar de un libro en concreto, lo vamos a hacer del premio que Librería Robinson apadrina cada año en colaboración con la Fundación Álvar González, y del cual el título de hoy es su merecido ganador. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Muy bien, todo estupendamente. Encantado de estar aquí otra vez. Oye, si me permites, barro para casa, porque la Fundación Álvar González tiene su sede en Gijón. De larga tradición vinculada al mar, la familia Álvar González pues siempre se ha destacado por su labor filantrópica y por extensión por promover el fomento de las actividades culturales, ¿no? Entre ellas, como recogen sus estatutos además, está el promover el estudio, investigación y desarrollo de temas relacionados con la Marina española. Digamos que dentro de esta categoría se enmarcan los premios que desde Librería Robinson impulsáis ¿desde hace cuánto ya, Juan? Pues mira, este último libro ha sido el ganador de la 6ª edición. Uh-huh. Y ahora mismo está abierta la convocatoria para que la gente presente los trabajos para la 7ª. O sea que el premio está vivo y ya tiene, pues eso, estamos en plena 7ª edición, 7ª convocatoria, de las cuales, pues si no recuerdo mal, yo creo que las 3 últimas ya han sido, porque empezamos en solitario, sí, en colaboración con la Fundación Álvar González. Qué bien. Ya el premio ya le empezamos a colaborar con ellos. Al premio se le ha dado el nombre a uno de los pilares de la familia y el que impulsó la fundación, que fue Juan Álvar González. Sí. Un naviero, marino y naviero muy conocido y que dejó un gran nombre también ahí en Gijón. Uh-huh. Y que fue el impulsor de la fundación y que le interesaban mucho los temas culturales y que sus hijos han seguido, la verdad es que de una manera muy acertada y muy bien guiada y muy bien enfocada desde nuestro punto de vista. Sí, sí. Oye, ¿y los libros que se presentan, los títulos que se presentan a este premio, siempre relacionados con la náutica y la navegación, han de pertenecer a un género concreto? No hay no hay un género concreto. Vamos, el género, como que dice, es que sea historia naval o marítima. Vale. Hay que estar obviamente relacionado con el mar, y se trata de un premio de historia. No cabe la ficción, o sea, bien. Las novelas no pueden concursar. Ya. Y vale. O sea, tienen que ser trabajos un poco pues ensayo, de investigación. Ya. Y siempre que tengan relación con el mar, claro. Lógico. El libro de reciente publicación y que tengo en mis manos, ganador del último premio Álvar González, es 1519-1968, 2 navegaciones esféricas de la humanidad, escrito por Francisco Javier López Martín, que es un autor que además ha publicado con la Fundación, creo recordar, otros títulos como el que cuenta el viaje de Carlos I a España, ¿no? ¿Puede ser? Sí, el hundimiento del Engelen, el viaje del primer viaje de Francisco, de Carlos I a España, sí, que es una obra, la verdad es que fantástica, soberbia. Yo no recuerdo si hemos podido llegar a comentarla, yo creo que puede ser aquí también. Sí. Y es un libro francamente bueno. Uh-huh. Este otro con el que se presentó al premio es un poco otro tipo de libro, es un libro más corto, mucho más corto. No por ello aligera o afloja en el rigor de su contenido, porque Francisco Javier es historiador, así cuando muchas veces nos presentan al premio, pues suelen ser gente pues relacionada con la mar, marinos, pero no a lo mejor netamente historiadores y profesores de historia como lo es Javier López. Y aquí se presentó con este ensayo haciendo una comparación un poco sobre 2 navegaciones pues muy trascendentales para la humanidad, una de ellas náutica, pero la otra pues con sus ciertas reminiscencias también de navegación, aunque no sea en un barco, porque es una navegación por el espacio. De ahí también un poco la portada del libro, ¿no? Que no indica, no lleva a pensar que vaya a ser un libro relacionado con la náutica, porque la portada es una de esas famosas fotos, sí, que se tomaron desde orbitando la Luna ya de la Tierra. Uh-huh. Y es un poco el eje sobre el que pivota el libro, y sobre el que hace un poco la comparación entre los 2 viajes, entre el viaje me parece que no he explicado cuáles son los viajes.
Uno de ellos es la primera circunnavegación de Juan Sebastián Elcano y Magallanes, y el segundo viaje es el del Apolo 8, el cohete espacial, que fue a la Luna. Fue a la Luna, pero no alunizó. Pero sí es la primera nave o la primera nave espacial que abandona la órbita terrestre, con lo cual tienen un poco en común, o ese es un poco el hilo que subyace en el libro, como ambas navegaciones, ¿no?, se están adentrando en un terreno desconocido. Nunca antes se había separado de la órbita terrestre ningún artefacto, ningún ser humano, hasta el vuelo hasta el viaje del Apolo 8. Ya, sí. Y lo mismo también cuando Juan Sebastián Elcano y cuando Magallanes embocan el Océano Pacífico, se están adentrando en lo desconocido. No saben qué hay, o sea, saben que obviamente ya empiezan a intuir que se puede llegar a las Indias por otro lado, que ya, pero al fin y al cabo ni saben la distancia del Océano Pacífico, ni lo que van a tardar, ni cómo va a ser su viaje, ni qué se van a encontrar. O sea, que son esos dos paralelismos en su época, cada uno en su época, y cómo son tan trascendentes para la humanidad, ¿no? Cómo son viajes realmente rompedores. Sí, el paralelismo que hace el autor en este libro es además es muy minucioso, ¿no? Porque más allá de los aspectos generales en la mente de todos, pues en el libro se llega a comparar la casa de contratación y todo el entramado administrativo y logístico, ¿no?, que se genera tras el descubrimiento de América y las primeras navegaciones oceánicas que desembocarían en la primera circunnavegación. Pues todo esto se compara con la NASA, con la Agencia Espacial. Es curioso. Con la NASA, efectivamente, sí, se hace esa comparación a lo largo de los siglos, y se ve también, pues eso, porque habla de todos los prolegómenos, de todos los antecedentes que llevan, por ejemplo, hacia el viaje de Magallanes, y también todo lo que lleva a la navegación, por llamarlo algo, al viaje del Apolo 8, entonces, o el programa Apolo. Entonces, todo ello, como eso se va construyendo, se va poco a poco gestando, cada viaje en su época se va narrando. La verdad es que se narra Javier tiene un estilo muy ameno y el libro se lee francamente bien y fácil, la verdad. Sí. Sin no por ello estar bien documentado y bien investigado el tema. Sí. Desde luego ambos proyectos, tanto la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano como el proyecto Apolo, con la distancia en el tiempo que los separa, comparten los mismos valores y la misma inquietud humana, ¿no?, de separar los límites. Eso es un poco lo que comentabas, la idea de fondo de todo el libro. Sí, es adentrarse en lo desconocido. El viaje a la Luna no es tan desconocido en cuanto que ya saben dónde van. Eso sí, el resultado puede ir mal por un montón de motivos. Entonces no deja de tener ahí, claro, tú has hecho en la Tierra, hacen sus cálculos con los ordenadores de la época y con los medios de la época, que no es lo mismo que tenemos ahora, aunque fueran ya ordenadores y ya tuvieran máquinas para hacer cálculos, pero no dejaba de tener un punto de, a ver qué pasa, que siempre podía haber ahí imprevistos, desde luego, como los hubo. Desde luego hubo fracasos en el programa Apolo con sonoros fracasos. Desde luego. Bueno, fue Neil Armstrong, ¿no?, el que dijo: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Si Elcano, Magallanes y Neil Armstrong se hubiesen conocido, seguro que el afamado astronauta hubiese compartido esta célebre frase con sus predecesores, aunque lo de pequeño paso hubiese quedado muy corto, desde luego, porque lo que hicieron Magallanes y Elcano fue muy fuerte. Eso sí que fue adentrarse en lo desconocido, de verdad, y además con unos medios muy limitados. Yo creo que el viaje de Magallanes y Elcano, además que son años, es mucho más, yo lo encuentro incluso más trascendente y más y luego para embarcarse en él mucho más mucho más lleno de peligros y de todo tipo de más aventura. Lo otro es más corto porque dura menos, aunque también tiene desde luego es un pedazo de aventura, subirse a un cohete de esos y a ver cómo acaba la cosa. Pero vamos, yo creo que me quedo casi con el viaje de Magallanes en cuanto a
incluso a más trascendente, ¿no? Porque el viaje de Magallanes, como ya hemos comentado más veces, es el que abre, ¿no?, todo el mundo al comercio, y es esa primera globalización, ¿no?, como hemos dicho muchas veces. Sí, así es. Desde luego, es una idea que compartimos. Bueno, Juan, lo vamos a dejar aquí. Yo, si te parece, te emplazamos para el próximo episodio y seguimos hablando de libros, de esos libros que tanto nos gustan, ¿de acuerdo? Estaré encantado de estar con vosotros. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En A Son de Mar, historias del museo. A bordo de un barco, además de las señales luminosas, que por sí solas representan todo un sistema de códigos, también las acústicas son imprescindibles cuando, por ejemplo, la niebla hace acto de presencia, convirtiéndose en uno de los fenómenos atmosféricos más temido por cualquier marino. Ya sabemos que el Museo Marítimo de Asturias es un equipamiento sensible a la tradición y el paso del tiempo en todo aquello que tiene que ver con la navegación. Por eso mismo no podía faltar una vitrina dedicada a las sirenas de señales. Desde el primitivo turullo hasta silbatos de cámara o megáfonos, a través del sonido también podemos saber algo más de cómo ha evolucionado la navegación. José Ramón García, muy buenas. Hola, buenas. Las señales acústicas pueden emplearse en diferentes situaciones, pues como pueden ser determinadas maniobras, una emergencia a bordo o en un escenario de niebla. Su importancia, entiendo, que os ha llevado a tenerlas presentes con un espacio reservado para ellas en el museo. Sí, lo acabamos de estrenar. Precisamente dedicamos una vitrina y recogemos lo que acabas de decir, desde el megáfono manual hasta aparatos impulsados con el pie o con manivela que emiten sonidos. Y naturalmente, más recientemente, los eléctricos, claro. Piezas e instrumentos que funcionan todos. Todos, sí. Todos. Realmente funcionan teóricamente, sí. Lo que pasa es que algunos, como el del turullo, para hacerlo sonar hay que tener pulmones, ¿eh? Sí, Yo no puedo, por ejemplo. Ya. Sí. Bueno, estamos hablando del turullo. Hay que funcionar. Sí, hablamos del turullo, que digamos es el sistema más antiguo de comunicación que mostráis. Explícanos qué es esta pieza y cómo se empleaba, José Ramón. Sí, realmente es una caracola, concretamente en este caso la que tenemos puesta es un Strombus gigas, que es, en otros casos es lo que se llama turullo, que es más cónico. Entonces, en un extremo, donde va, digamos, el caracol enroscado, en el pico, se corta ese pico y hay que soplar por él, digamos, pedorreando, como la trompeta. Ya. Y hay que hacerlo con fuerza, hay que tener fuerza en los pulmones, porque no es fácil arrancar un sonido. Y efectivamente, esto lo llevaban las embarcaciones de pesca a bordo, porque era el único medio, en el caso de niebla, de hacerse oír. O a lo mejor emitir alguna señal por llamar la atención de otro barco que estaba pescando ahí a la vista. Pero sí, era. Y aquí tenemos uno, concretamente, que perteneció al famoso Palo Corona, que yo no conocí, un paisanilla muy bello. Fue famoso, entre otras cosas, porque había sido uno de los últimos de Filipinas. Y por esa razón, vamos a ver en la prensa y demás, pero también fue el último, no de Filipinas, sino del banco, en tener un bote de vela. Un botín de vela que manejaba él solo, con una orza y todo, y te hablo de los años, finales de los años 40, que cuando ya era una reliquia, no lo utilizaba nadie. Bueno, pues el turullo fue el más antiguo, y a partir de ahí, pues con sonido en la boca, pues hay también en los pesqueros una especie de cornetín, que es mucho más liviano, casi se puede llevar en el bolso, que da también una señal muy aguda. Hay otro que emite no la voz, ni siquiera un pitido, sino justo el sonido de sirena, porque tiene un mecanismo muy sencillo, giratorio, y al soplar eso sí que se hace muy fácil. Hasta yo lo hago. Se sopla y sale como una sirena eléctrica, con sonido, por lo tanto, al tener poco esfuerzo, puede ser prolongado. Luego están los que llevan propulsión de aire por medios eléctricos, hablo ya de los años 60 para acá, y eso se emiten en algunos casos sonidos dobles, y como son eléctricos, pueden ser
muy largos también. Es una aplicación tanto civil como militar tenemos. Ya. Oye, y luego, estos son los, digamos, de la boca, sí. Dime. Digo que en el caso del turullo, un instrumento de origen animal, digamos, porque es una caracola, sabemos que hay que tener potencia en los pulmones y cierta técnica. Pero ¿qué tipo de sonido es el que emitía, José Ramón? ¿Se asemejaba a una bocina, al soplón de un mercante? ¿Qué tipo de sonido da? Sí, más bien un soplón de un mercante. Yo creo que se parecía al pito de vapor de los vapores de pesca, que era con el vapor de agua hacía sonar un pito, o el de una locomotora, una cosa así. Ya. Y es continuo, hombre, lo que no puede pedir a un marinero, a un pescador de una embarcación pequeña, sí, que sepa el código Morse, ¿no? Pero si lo supiera, no sé si podría sacar ese instrumento. Bueno, es como los instrumentos musicales. Ya. Habría que dar como un virtuoso que pudiera sacar sonidos diferentes. Pero bueno, bastante hacían porque retumba, se nota. Sí, no hacía falta ser Louis Armstrong tampoco para tocarlo, desde luego. No. Pero cierta técnica sí que había que inflar, había que inflar los papos como él. Sí. Nos has hablado de las herramientas, digamos, ¿no? De los instrumentos que se accionaban por la boca, pero ¿tenéis alguno más? Sí, los sustitutivos, que son hechos con una especie de émbolo que se mueve con la mano, o imagínate un cilindro que lleva un émbolo. Bueno, pues impulsando ese émbolo, el aire pasaba a una bocina como el megáfono, vamos a decir, y ese emitía un sonido. Ese ya podía ser continuo o podían ser señales pequeñas, ya los códigos de los avisos. Y lo mismo que se hace con la mano en un émbolo vertical, lo sabía también de pie con un fuelle, y de modo que el pie impulsaba el fuelle, que abría y cerraba como un fuelle, como el de un acordeón, y eso salía por un altavoz tipo de los antiguos gramófonos, muy guapo, muy espectacular, sí. Y emitía sonidos. Y luego de ese tipo de propulsados a mano o a pie, había lo que se llama el tifón para niebla, que ese emitía un sonido continuo, digamos como el del turullo, pero sin embargo en el propio caparazón de madera que reviste el mecanismo venía indicado el código Morse, es decir, que se podían con él, supongo, en este caso con virtuosismo, sacar señales de Morse, larga, corta, dos largas, una corta, en fin, para el SOS. Ya. Esos eran tifones de origen noruego que se popularizaron porque era lo que había. No había todavía electricidad y por lo tanto era la única defensa. Ya. Nos has dicho que el turullo perteneció a una persona. ¿El resto de piezas que tenéis también son originales? Es decir, ¿han estado todas en algún barco y han sido empleadas por todas, oficiales y marineros? Todas. Ya. Sí, todas son originales. No hay ninguna reproducción, entre otras cosas, porque sería muy difícil y muy costoso hacerlas. Ya, bueno, desde luego. Y tenemos también, para terminar, un transmisor telegráfico, una chicharra, que en realidad también emite señales del código Morse, y la que no puede faltar a bordo, la campana. La campana era también una señal que suele ser utilizada, como tú dijiste antes, bien para alarma, bien para señales a otros barcos, bien para indicación de reunión en un punto de encuentro ante una emergencia o un abandono o lo que fuese, ¿no? Uh-huh. Y una curiosidad, es decir, en este sentido de los sonidos, es que como se sabe, en el Cabo Peñas, a un lado del faro, hay una torre con unas potentes sirenas que están apuntando a la mar, hoy en desuso y, bueno, con ferruño, y que habría que restaurar, la verdad, porque es algo espectacular. Y si ya es espectacular el Cabo Peñas, aquello, la idea de que es, no sé, una emisión de sonido de ultratumba, porque no se ve a nadie, para mí sería, bueno, pues esas sirenas que yo de crío oía por la noche, en caso de niebla, en el banco se oían los sonidos perfectamente, cuando traía el viento, claro, pues avisaban también del cabo y de los peligros que podía a la navegación. Sin embargo, cuando yo creí, y supongo que todo el mundo creía, que era una ayuda a la navegación, un capitán de la marina mercante experto,
de tu conocimiento, Luis Servando Peláez, Sí, sí. haciendo comentarios sobre esto, me dijo que había sido, primero, quedó obsoleto, pero en segundo lugar, que no estaba funcionando y ya desde hace tiempo porque podía causar el efecto contrario. Es decir, un barco que navegase próximo a Peñas, el sonido lo podía despistar, porque no tenía certeza de dónde venía. Ajá. Claro, el viento mueve el sonido. Claro, efectivamente. Entonces podía ser de efecto pernicioso. Sí, sí. En vez de ayudar, podía engañar. Ya. Y dice que por eso fue una razón de que una vez que quedó averiado no se recompuso porque no tiene sentido práctico. Oye, Curioso, ¿no? Sí, sí, Eso nunca lo hubiera imaginado. muy curioso, desde luego, porque es verdad que es un elemento que entendemos que es para la seguridad, para eso está hecho, y sin embargo, efectivamente, Sí. puede jugar al despiste y ser peor, Sí, sí, sí. ¿verdad? El resultado de lo que Claro. para lo que está hecho. La luz nunca, la luz nunca engaña, Claro. pero el sonido sí. Sin duda. Oye, antes de despedirte, me gustaría saber, porque del Turullo ya nos has dicho algo, pero de alguna otra pieza que tengas en esta vitrina de señales acústicas, ¿hay alguna que guarde una historia, digamos, especial, José Ramón? Pues no se me ocurre ninguna. Ya. Todos proceden de donaciones o adquiridas en el mercado de segunda mano. Ujú. Y bueno, hay una de las que no hablé que podría tener también, que es un silbato que suena, bueno, se me olvidó efectivamente porque no lo tenemos en esa vitrina, Sí. el silbato de contramaestre, fundamental para dar órdenes, que también eso tiene su mérito, saber soplar y dar esas órdenes, y tiene su mérito en los marineros que las escuchaban y las entendían, Claro. porque esto era como el silbo de La Gomera, ¿no? Sí, Sí, sí. Unos pitidos rarísimos que significaban que si coger rizos y arriar velas y mover al aparejo era curiosísimo. Ese está en otra vitrina, pero también ese es propio de los sonidos. Y lo que tenía este silbato, hay un silbato aquí que sonaba en la cámara del capitán o del patrón y provenía de la máquina. Cuando en máquina querían hacer algún aviso al capitán y podía estar durmiendo, por ejemplo, Sí. pues entonces la forma más rápida era propulsar aire por un silbato que llegaba a la cámara y que el capitán, por lo tanto, oía, y entonces sacaba el silbato del orificio donde estaba y lo que era un sonido de entrada se convertía en un sonido de salida. Es decir, el capitán oía el silbato, lo sacaba, aplicaba la boca a ese orificio donde estaba empotrado Sí. y podía hablar con la máquina dando la orden correspondiente. Pues listo, voy, para o lo que fuera. Todo un lenguaje, sin duda. Y con eso terminamos. Sin Y duda. con eso terminamos los sonidos. Pues sí, pues sí. No es poco. No es poco. Porque realmente, y además, eso dicho, son variaciones, pero luego hay que verlos también, porque son Claro. todos diferentes, y como se hacía antes en esos metales nobles, latón y cuero, hay también timbres de alarma. Bueno, es curioso, es vistoso. Sí, para la seguridad de la tripulación y el pasaje, en su caso, para la comunicación de una maniobra o con otros barcos, sin duda los sistemas a bordo que permitan la emisión de señales acústicas siguen siendo, además de necesarios, obligatorios. Por eso hemos echado un vistazo a la vitrina que el Museo Marítimo de Asturias les dedica, y lo hemos hecho con su director, con José Ramón García. Muchas gracias, José Ramón, por la visita, y hasta el próximo podcast. ¿Hay de qué? A tu disposición. Un abrazo. Somos los responsables de que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias.
Sintonía que nos pone en el contexto de la historia, porque ya sabes que en cada podcast navegamos a través de la historia, a las Españas de ultramar y sus exploraciones. Lo hacemos con Josu Jiménez, que en esta ocasión nos lleva nada más y nada menos que al siglo XIX para conocer la conquista de Saigón, llevada a cabo por Carlos Palanca. Josu, ¿quién era este personaje? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la conquista de Saigón? Muy buenas. Hola, muy bien, sí, muy buenas tardes. Sí, estamos aquí bien y deseando contaros otra epopeya. Una epopeya que no es del siglo XVI ni del siglo XVII, sino que es del siglo XIX. Es de mitad del siglo XIX, en el que, bueno, pues todo el mundo se sabe la película de Good Morning Vietnam, pero podía ser Buenos Días Saigón. Y esto es, bueno, pues a mitad del siglo XIX, pues los españoles tenían el comercio con Filipinas, los británicos estaban en Hong Kong, pero los franceses no tenían nada. La zona del Vietnam actual pues era una zona donde había un reino que durante muchos años estuvieron los monjes y todas las misiones españolas, incluso francesas, que iban haciendo su proselitismo y haciendo cada vez más católicos, y hubo un rey allí que era el rey Tuk Tuk o algo así, Tuduk, que decidió que iba a prohibir todo el tema de la religión y empezó pues a masacrarlos y lo prohibió y los apresó y llegó a matar más de 10.000 cristianos católicos hasta que mató al obispo que no me acuerdo el nombre ahora, pero lo encontraré. Mató al obispo y espera si lo encuentro, bueno, es igual, mató al obispo. Y entonces eso ya supuso pues una especie de indignación en las potencias, en este caso Francia. Francia realmente su indignación era un poco, estaba por detrás la intentona y el conseguir algún espacio allí comercial. Y habló y presionó a las autoridades españolas y aceptaron el establecer allí pues el hacer una especie de pequeña presión militar, teóricamente, para dar el castigo, ¿no? Y cuando España entonces tenía la base logística, tenía lo que eran las Filipinas, y en 1800, el 20 de agosto de 1858, partieron de lo que es de las Filipinas, la flota española en este caso, con la corbeta Narváez, la goleta Constancia, el vapor de guerra Jorge Juan y 1.500 hombres que se unieron a la flota francesa en la isla norte que ahora es China, la isla norte que es la isla de Hainan. Allí quedaron para hacer la presión correspondiente. Las autoridades españolas, como siempre, estaban al socaire y debajo de las autoridades francesas. El que mandaba era el comandante francés, y en vez de atacar a la zona de Tonkin, que es el actual Hanoi, pues decidieron que iban más al sur. Atacaron los que realmente las tropas francesas quedaron muy diezmadas por su poca no estaban habituados a esos climas, cuando los españoles llevábamos 300 años en Filipinas con tropas tagalas, con tropas españolas perfectamente adecuadas a lo que es al clima, y fueron los que realmente iban por delante tomando los puertos. Cuando los españoles se tomó un puerto central de lo que es Vietnam, los españoles querían subir hacia el norte porque era donde había que, incluso los misioneros decían que era donde tenía que ir, pero los franceses tenían la intención de buscar la zona sur, que era donde estaba la riqueza, con lo que entonces se bajó a Saigón, y ahí es donde pues se hizo la gran incursión por el río Saigón. Se tomó Saigón, prácticamente fueron los españoles los que lo tomaron y quedaron allí durante más de un año, aguantando sitio, aguantando todo lo que podían, porque los franceses decidieron marchar al norte y los dejaron allí prácticamente con lo opuesto. Y aquí es donde aparece Carlos Palanca, que era el comandante. Era el que estuvo aguantando allí. Por ejemplo, pues está los combates de la pagoda de Cosetón, donde aguantaron allí 200 españoles. Es un acto de combate casi equiparable al sitio de Valer, en el que resistieron y echaron y consiguieron mantenerse durante un año más en lo que es en Saigón. El comandante vio que los franceses lo que pretendían era otra cosa,
incluso comunicó con el gobierno de Madrid, porque bueno, lo que estaba ocurriendo era simplemente que los franceses se quedaban con todo. El gobierno de Madrid no hizo nada, ellos siguieron. Luego el comandante francés se comunicó con el gobernador de Filipinas diciéndole que devolvía todas las tropas, pero que se quedaban los españoles de Saigón. Y allí quedaron 200 españoles aguantando hasta 1863, en el que ya casi sin alpargatas en los barcos que vinieron a buscarles, volvieron a Filipinas siendo recibidos como héroes, habiendo aguantado los 200 de Saigón. Y sin embargo en España, pues nada, esto se mantuvo como una especie de secreto, que no se dijo nunca nada. Los franceses se quedaron con la Indochina y el comandante Carlos Palanca escribió su libro sobre eso. Nadie tampoco salió, nadie quiso hablar de las conversaciones de paz en las que España se fue y los franceses se quedaron con todo. Y bueno, lo único que igual como justicia poética pues nos queda la derrota de Dien Bien Phu de los franceses antes de que vinieran los americanos, ¿no? Es decir, bueno, los franceses lo hicieron muy desastradamente y los que le dieron la Conchinchina a Francia pues fueron los españoles, entre ellos este hombre, Carlos Palanca Gutiérrez. Hay un libro que es La Guerra de la Conchinchina, cuando los españoles conquistaron Vietnam, de Luis Alejandre Sintes, de editorial Edasa, de 2006, y por si a alguien le interesa, es una historia muy interesante de cómo podíamos saber, pues igual hubiera sido otra provincia española, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, esta vez no descubrió nada, pero sí que dejó el pabellón español en muy alta estima, a pesar de que los propios no lo sepamos. Hay que ver cuántos episodios desconocidos de nuestra historia, Josu. Es increíble. Bueno, sí. Oye, antes de despedirte, nuestros oyentes tienen que saber que tienes nuevo libro. Lleva por título Entre dos mundos, de Alarcos a las Navas. Un libro que, digamos, que está inspirado en la Baja Edad Media. ¿Qué nos puedes decir de este último libro? ¿Quién es su personaje? ¿Cuál es el contexto? Cuéntanos. Pues nada, pues su personaje es un caballero que con 16 años empieza una vida, transcurre entre la batalla de Alarcos y quiere acabar en la batalla de las Navas, aunque bueno, no voy a decir si acaba o no. Y entonces, bueno, pues en ese momento había todavía dos mundos en esa especie de esa geopolítica cristiana y musulmana, ¿no? Entonces, bueno, pues estaban las monarquías cristianas y el imperio almohade, ¿no? En que se miraban de igual a igual. Y entonces son las peripecias de un hombre educado en el orden, en la obediencia ciega a unos preceptos como Dios, el rey y una verdad, ¿no? Una verdad sola. Y entonces es un hombre que ahí en la vida personal y en la geopolítica le juntan una serie de condiciones y le llega a descubrir otro mundo donde de repente descubre que todo se puede poner en duda, donde hay más destellos que la rigidez que conocía, ¿no? Y entonces, bueno, para mí es como, bueno, pues mostrar a una persona que puede, que con diferentes influencias y con la mente abierta puede encontrar cosas que si no te las ofrecen como esto, ¿no? La luz y el conocimiento, pues seguirá siendo rígido y cerril. En este caso, este hombre pues descubre cosas en una Edad Media, en una violenta, como fue ese siglo, que fue de los más violentos de toda la historia. Y además, bueno, pues también tengo que decir que hay episodio naval también, esta vez en el mar de Alborán, que quede claro. Así que no solamente es, bueno, en la montaña y en el desierto. Ya. Episodio naval que no puede faltar en una novela histórica. Porque, Josu, si ya es difícil escribir narrativa, escribir una novela, el carácter de los personajes, todo el entramado de la historia, digamos, pues cuando uno se acerca a la historia y quiere escribir una novela histórica, el trabajo de documentación imagino que será también muy importante y muy intenso, ¿no? Sí, lo es. Y además hay que coger, vamos, sobre todo además esa época fue muy costoso porque hay tantos reyes, tantas reinas, tantos líos en cambios y demás. Es una cosa apasionante. Y luego lo único que tienes que hacer es aplicarla a cualquier historia humana en cualquier parte de la época, en cualquier momento temporal, y la metes dentro de ese escenario. Lo difícil es conseguir el escenario y hacerte con él, documentarte. Ya. ¿De cuántas páginas estamos hablando? De 260. Nada, se lee bien. 260 páginas, que seguro que se leen estupendamente. Quien quiera hacerse con este libro, ¿qué tiene que hacer, Josu? ¿Dónde lo puede adquirir? Pues nada, tiene que ir a Amazon y lo puede coger en el libro electrónico, en el libro en papel, y simplemente pone Entre dos mundos y pone mi nombre, o pone Entre dos mundos, aventuras de un caballero medieval, y ya le va a aparecer.
Aventuras de un caballero medieval en Amazon y ya podemos tener en nuestras manos Entre dos mundos, de Alarcos a las Navas, el último libro de Josu Jiménez, la persona con la que siempre buceamos en la historia. Navegamos a través de la historia por la España, o por las Españas de ultramar, mejor dicho, para conocer todas sus exploraciones. Gracias, Josu, te esperamos en el próximo podcast. Un abrazo. Vale, hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Por regla general, lo más frecuente es ver en nuestros puertos veleros de un solo palo, tipo sloop, pero tampoco es difícil ver barcos de aparejo más complejo, de 2 palos, tipo goleta o ketch. De cuáles son sus características principales, sus diferencias y el comportamiento que tienen navegando, hablamos los próximos minutos con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Tipo sloop es el velero convencional, hoy en día sin importar, digamos, su eslora, ¿no? En general su aparejo pues es sencillo, lo más básico, Mayor y Génova. Un barco que se comporta bien en rumbos de ceñida y vientos portantes, por regla general. ¿Podemos decir que es el más versátil? Sí, es el barco que está por excelencia actualmente, barco de crucero. Son barcos con velas Marconi, que son velas ya triangulares, que se envergan sobre el propio mástil y con la botavara en la parte inferior, en el pujamen, que surgieron se empezaron a navegar por las islas, por las Bermudas a principios del siglo XIX, ¿no? Es lo que vamos a encontrarnos en la actualidad, pero no son los únicos barcos. De estos sloop podemos encontrarnos, si queremos hacer una clasificación de ellos, que no son todos iguales. De estos barcos va un paseo por el puerto deportivo, barcos de tránsito que están empezando a llegar aquí a Gijón, poniendo como ejemplo. Sí. No son todos iguales. Podemos encontrar barcos que tengan jarcia paralela, es decir, las crucetas son paralelas o perpendiculares a la línea de crujía. Jarcia retrasada, las crucetas ya van hacia popa, el trimado quizás es más fácil. Podemos encontrar también dentro de este tipo de barcos también aparejos fraccionados. El stay no sale desde la perilla del mástil, de la parte superior del mástil, sino que sale a una cierta distancia. Así podemos encontrarnos aparejos de 3/4, 7/8, 9/10. Podemos encontrar muchos tipos, o aparejos a tope de palo, que sí que sería los primeros barcos de un solo palo. En los años 70, 80 eran casi todos aparejos de tope de palo. Después fueron evolucionando hacia los aparejos fraccionados. Esos son los barcos que podemos encontrarnos en la actualidad. Pero bueno, también podemos encontrarnos barcos de 2 palos. Podemos encontrarnos un ketch, que prácticamente en la actualidad barcos que es nuevos no vamos a encontrarnos, pero bueno, se veían a finales del siglo XX, encontrabas muchos barcos aparejados en ketch o yawl, que son muy similares pero con una pequeña diferencia. El ketch, el palo de popa, es un palo más pequeño que el palo mayor, por supuesto, y está siempre por la proa del eje de giro del timón. Ese sería un ketch. El yawl es un barco en el cual el palo de mesana, el palo de popa, es mucho más pequeño y el palo mesana está a popa del eje de giro de la mecha del timón. Son las diferencias que podemos encontrarnos entre un ketch y un yawl. Uh-huh. Podemos tener también goletas. Hablar de una goleta es un barco de palos también, igual que los anteriores, solo que con la característica, podemos decir que es más clásico, más antiguo que los anteriores. El palo de popa es mayor que el palo de proa. O un schooner. Schooner es un barco de dos palos en el cual los 2 palos prácticamente tienen la misma altura. Y después, a partir de ahí ya podemos ver barcos de 3 palos, 4 palos, podemos encontrarnos infinidad. Pero bueno, estaríamos hablando de barcos muy, muy, muy clásicos. Prácticamente en la actualidad quedan ceñidos a barcos, escuelas de las armadas de determinados países. Sí, porque hablando de navegación, digamos, recreativa, estaríamos manejando estos 3 tipos de barco, ¿no? El sloop, el ketch o la goleta. ¿Hay algún tipo de diferencia en el comportamiento de uno y otro? Es decir, de un barco de un solo palo a uno de 2. Bueno, los barcos de 2 palos tienes la posibilidad de, cuando hay mucho viento,
pues puedas arriar el palo de mesana y te quedas con mucha menos superficie bélica. Pero bueno, sigues teniendo ahí todo ese mástil en lo que sería la arboladura y bueno, en cierto modo tampoco es que sea muy conveniente. No son barcos que fueran a tener un buen rendimiento. Se hablaba siempre que un barco, un ketch o un yawl, podemos encontrar esos barcos que el propio palo de popa, el palo de mesana, puede hacer de timón, es decir, son fáciles de gobernar, podemos decir, jugando un poco con la vela de popa a modo de timón. Pero bueno, en la actualidad nos quedamos siempre con barcos de un solo palo en cuanto a lo que sería rendimiento, efectividad, comodidad y seguridad, ¿no? Lógico. Oye, ¿cuáles son los rumbos en los que mejor se defiende tanto el ketch como la goleta? Porque, bueno, igual me equivoco, ¿no? Pero de primeras no parece que den tanto margen como el sloop, según naveguemos con vientos de proa portantes. No, a la hora de ser un barco ceñidor siempre va a ser mucho mejor un barco de un solo palo que un barco de dos palos. Acuerdo, las primeras vueltas al mundo, Will Brett, había aquellos barcos, el Merit, me viene a la memoria, que eran barcos que estaban aparejados en ketch. Yeah. Y poco a poco fueron desapareciendo y se quedó en la actualidad como barcos solo de un solo palo. Claro, sí, porque cuando hablamos en este caso de un sloop, cuando hablamos de las velas de proa, no estamos hablando única y exclusivamente de Génova, ¿no? Porque hay otras muchas combinaciones. ¿Cuáles pueden ser estas, Roberto? Sí, podemos hablar incluso con barcos clásicos, hablábamos siempre de un sloop o un cutter, un barco que puede montar varias velas en proa, y seguiríamos hablando de barcos clásicos, aunque los barcos de crucero actuales ya empiezan a montar que en función de determinados rumbos montas el Génova, pero puedes montar una trinqueta. Un cutter era un barco que montaba varias velas en proa, Génova, trinqueta, 2, incluso hasta tres velas, ¿no? En la actualidad también se siguen utilizando, tanto con barcos trabajando de portantes, puedes montar el spinnaker, puedes montar un genaker, incluso puedes montar una trinqueta. Te va a dar un poco más de rendimiento en cuanto a la superficie bélica que estás montando, lo estás aumentando. Oye, ¿y doble aparejo, doble trabajo? Quiero decir, el correcto trimado en el caso de los barcos de dos palos, sin entrar a valorar otras opciones más complejas, ¿no? ¿Es especialmente complicado? Sí. ¿Requiere de conocimientos añadidos? Bueno, tienes más velas, tienes que tener más tripulantes a bordo para que manejen y trimen esas velas, es lógico. Y sí, por supuesto, vas a ser barcos un poco más complejos que un barco que tenga solo una sola vela de proa y una vela mayor. Simplemente tienes que jugar un poco con la interacción de las velas de proa y jugar con el canal entre las dos velas para obtener un rendimiento óptimo. Porque muchas veces, si tienes un mal trimado de las dos velas, en lugar de obtener ese plus de velocidad que te puede dar una trinqueta, al final estás consiguiendo todo lo contrario. Si no estás haciendo correcto trimado, ese barco puede perder incluso velocidad, ¿no? Claro. ¿Y existe la misma variedad en los barcos de dos palos cuando hablamos de las velas de proa que las que hemos mencionado con el sloop? ¿O quizás estemos un poco más constreñidos en ese aspecto? No. Puedes tener un barco que tenga un ketch y que en velas de proa puedas montar un Génova y una trinqueta, o puedas meter SPI o SPI entre palos. Estás hablando de un ketch de regata, de competición. Sí, puedes meter varias velas en la proa. Bueno, cada vez va a ser más velas, lo que comentábamos, ¿no? Pues más tripulantes, más manejo de velas, más trimado y más rendimiento puedes obtener, o lo que comentábamos hace un momento. Puede ser que con un defectuoso trimado puedas incluso empeorar el rendimiento del propio barco. Bueno, pues un barco a vela navegando, para quienes nos gusta esto, es una estampa especialmente bonita de ver, ¿no? Y cuando se trata de un velero con dos palos, la verdad es que la sensación es doblemente agradable, si encima todo va en su sitio. De eso hemos hablado, de diferentes tipos de aparejo, por lo menos los más comunes, los que vemos en los puertos habitualmente, desde el sloop, que lógicamente es el más numeroso que hay en nuestros puertos, hasta un ketch o goleta, que también podemos ver, claro que sí. Lo hemos hecho con Roberto Bucetas una vez más, a quien agradecemos que haya estado con nosotros y emplazamos al próximo podcast, si te parece, Roberto. Por supuesto, estamos en contacto para lo que queráis. Gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar, el podcast que dedicamos en exclusiva a la náutica y la navegación. Ya sabes que puedes seguirnos en cualquier plataforma de audio y compartir los contenidos para darlos a conocer si te parecen interesantes, haciendo así crecer la comunidad de oyentes. Gracias por ello y por seguir ahí. Hasta dentro de 15 días. Hasta entonces, adiós.
A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.